Buenas tardes, amigos de las charlas mexiquenses. Hoy es 26 de abril del año 2021, el año electoral. Don Alfonso, buenas noches. Hola, Digonel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a nuestros seguidores. Gracias. Bueno, ya esta semana estamos a tiro de piedra de que empiezan las campañas locales. Obviamente se va a modificar la Cámara local y las diputaciones, los ayuntamientos, pero quisiera empezar un poquito por la Cámara de Diputados del Estado de México, que está próxima a renovarse. Ya hablamos hace un par de semanas de las listas de los candidatos del PRI, del PAN, de los perredistas, y ahora es un poco el tiempo de empezar a hablar de la de Morena, pero hay una situación ahí interesante que tú quieres comentar sobre el tema de cómo está la Diputación del Estado de México actualmente en la Cámara. Pues mira, yo creo que lo interesante más que cómo está es el 83% de los diputados propietarios pidieron licencia, se salieron del Congreso, dejaron a sus suplentes para irse a competir. Y aunque el problema te indica que estamos en un periodo de transición que no durará más de mes y medio, el tema es grave. El tema es grave porque se quedaron en el tintero una razonable cantidad de iniciativas que ya no van a resolver. Ese es el primer tema, a pesar de los plantones, a pesar de los bloqueos al Congreso. Creo yo que esta desbandada para regresar, por lo pronto va a parar los trámites, ¿no? No sé cómo lo percibas tú. Creo que, mira, una de las figuras interesantes, olvídate de partidos, sino una figura interesante para Morena y en la Cámara de Diputados, porque ha sido interesante su gestión, ha sido Karina Labastida, ¿no crees? Sí, claro. De hecho... Y el, Adelante. decía, y el Congreso, y ella fue un personaje importante en toda esta definición de las nuevas políticas de género, ¿no? Y de la lucha feminista. Y ahorita sale del Congreso, es seguro que regresa, va primero de la lista, ¿no? Pero todo este paquete que manejó Karina queda en stand-by, por lo menos de aquí a junio, ¿no? Claro. Sí, este tema de los diputados locales siempre es un tema interesante por el juego, ya sea que se quedan ahí o que se van a un municipio, ¿no? Y entonces, pasa que eso provoca, ¿cómo podemos llamarlo? A lo mejor un descontrol, si es que es el caso, o reafirmar liderazgos. Yo te puedo decir, por ejemplo, en el caso de Nezahualcóyotl, Morena terminó definiéndose en contra del grupo que encabezaba Emilio Ulloa. Sin embargo, Emilio Ulloa tiene un hermano en la Cámara de Diputados de Morena, que ese sí lo reeligen. Y en cambio, le dan el espacio a un señor llamado Alberto Cerqueda, que es gente muy cercana al alcalde actual, que llegó por PAN, PRD, PRI, y que en los últimos momentos pues, se cambió de bando. Entonces, mantiene el control el mismo grupo, creo yo, que está en la Cámara de Diputados, y prefieren mantener esa hegemonía, digamos, ese control que hay en la Cámara local, a pesar de provocar rispideces en municipios como Nezahualcóyotl. Habrá que decir que don Emilio Ulloa, por ejemplo, empezó a comunicar inmediatamente diciendo que estaba en riesgo la elección de Morena en Nezahualcóyotl, pues porque no lo pusieron. Pero tiene que ver con este juego de la Cámara y los alcaldes.
Yo estoy de acuerdo. Sin embargo, es muy sintomático que en este momento, te digo, el número es determinante, ¿no? El 83% de los diputados sale de la Cámara. Esto te muestra por lo menos un momento de stand-by en todo lo que se va a resolver en la Cámara, porque estamos hablando de diputados que llevan comisiones y que tienen perfectamente bien el juego en este momento. Y entonces, no creo que sus suplentes se atrevan a tomar decisiones contrarias, sabiendo que lo probable es que regresen sus diputados, ¿no? Eso para mí es sintomático. Claro, ya habíamos dicho. Más si te atreves te digo, más si te atreves a tomar en cuenta lo que está sucediendo en términos del comportamiento electoral, que aunque arranca para el Estado en este 30, si vas a darte cuenta que el Estado tiene ya tiene un perfil de votaciones bastante bien arreglado, ¿no crees? Claro, digo, digamos, están echadas las cartas, pero esto es como el fútbol, que los partidos hay que jugarlos, ¿no? Porque luego vienen las sorpresas en el partido, hay lesionados, hay quien llegó tarde porque se fue de borracho un día antes y eso hace que los equipos no jueguen bien. Es decir, Así es. nadie puede asegurar victorias o derrotas, ¿no? Pero bueno, Claro, pero no, sí, fíjate que hay un tema que a mí me llama la atención. Estaba yo haciendo un balance en encuestas, en términos generales, y hay tres cosas que me desconciertan fundamentalmente, independientemente de la encuesta que agarres cuando la revisas y tratas de sacar un perfil global de lo que está sucediendo. Hay algunas cosas raras, ¿no? Fíjate, con el gobierno federal y con el gobierno y los gobiernos municipales, hay dos diferencias, esto muy naturales. El nivel de acuerdo en las presidencias municipales es mucho más sensible que el nivel de acuerdo con la federación. Eso tiene razón, porque las decisiones municipales te afectan directamente y las federales te caen de refilón, por decirlo así, ¿no? Pero una cosa que me llamó la atención, y te la diría midiendo las encuestas, es que casi el 23% de la población del Estado de México, 23-25%, manifiesta estar de acuerdo con el gobierno de la República. Y me vas a decir, oye, Alfonso, pero estamos hablando del Estado de México. Sí, pero esto es lo que demuestran las encuestas en el Estado de México. Y lo que muestran las encuestas en el Estado de México es este hecho. Por lo tanto, si habla sobre el 25% de acuerdos con el perfil del gobierno, quiere decir que hay un 75% que va del que está no muy de acuerdo al que está totalmente en desacuerdo. Sí me expreso. sí, ahí te marca un lado de la luna, pero no te marca la parte oscura de la luna. Claro. Ahora, el tema es interesante cuando profundizas un poquito más. Cuando profundizas un poquito más, sucede como sucede siempre cuando tomas una encuesta de esta naturaleza, o cuando tomas estas encuestas, siempre votaron más que los que en realidad votaron. Eso es un fenómeno natural, ¿no? Pero
el tema sintomático regenerado en casi todo el estado es que hay un 35% de acuerdo con el presidente de la República, aunque el perfil de la gente está molesta por la falta de empleo, por la falta de oportunidades, por la pandemia. Entonces te sucede esto. Pero la sorpresa más genial es cuando te enfrentas a que quienes van a votar por el gobierno municipal o por los diputados o lo que sea, el 30% de ellos, y fíjate, el 30% de la votación general, reciben programas federales de apoyo. El 30%. Ya, hay un 25% que está muy contento con el gobierno, el 75% muy en desacuerdo, pero los que van a votar, el 30%, recibe apoyos federales. Esto marca un poquito cómo se está comportando, y yo te diría un filón importante dentro del comportamiento de la oposición en este proceso electoral. Es decir, de entrada, aunque, y vuelvo a repetir, aunque nuestro tema es el Estado de México, el gobierno federal está en las boletas de votación en este momento, y aunque la población dice que le interesan las propuestas, las encuestas están demostrando que hay un 30% de la votación que recibe este apoyo federal y que va a mantener el sentido de su voto. Eso es lo que te están mostrando las encuestas hoy. Claro. Y esto tendrá que hacer pensar a la oposición, sea PAN, sea PRI, sea PRD, cómo pensarle, pero hablábamos de Nezahualcóyotl, ¿no? Y según las encuestas que nosotros tenemos, el PRD escasamente aporta un 1% de votos a la alianza. Sí, claro. Y eso es un tema para pensar en términos de lo que sucede con la rentabilidad de la alianza y la rentabilidad del PRD, porque lo que está haciendo aquí es muy posiblemente el ocaso del PRD. Sí, claro, y en el caso de Nezahualcóyotl es significativo porque siempre ha sido ahí pues fue la mata de donde sacaron mucho poder, mucho dinero, muchos diputados, mucha representación, mucha presencia nacional al interior del PRD, pues salía de ahí, ¿no? Y hoy todo eso está en Morena, pero sin... Les dio mucha fuerza. Pero les dio mucha fuerza al Nezahualcóyotl, le dio mucha fuerza al PRD. Y hoy, yo estoy hablando a nivel de lo que se está viendo en el Estado, ¿no? Cómo se están comportando. Y te diría un punto más, Lionel, que es importante para este análisis. Cuando tú preguntas la segunda opción a los votantes, es decir, si votaras, si vieras tú que tu primera opción no va a funcionar, ¿por quién votarías? Yo te diría dos elementos de las encuestas. La primera, fíjate, el PRI trae un desprestigio casi del 50%, casi el 50% de la población no volvería a votar por el PRI. Es el desprestigio. Pero si cambias los papeles en las encuestas, en el término de la alianza PAN, PRI, PRD, la segunda opción para los panistas es el PRI. La segunda opción para los priistas es el PAN. La segunda opción
para el PRD es Morena. Eso es un punto importante a considerar en este momento de las alianzas. Claro. Poca votación y los que votan en segunda opción, su opción no está con la alianza. Sí, digo, un poco la ventaja de esto es que para los de la alianza Va por México es que como los del PRD son tan poquitos, pues ahora sí que no importa que sean poquitos los que se vayan para el otro lado, ¿no? Finalmente no les pega. Pero el caso de Nesa es importante. Yo les he dicho a la gente de por allá que gane, pierda o empate, muy probablemente el PRD en esa alianza no va a ser el primer lugar en votos. PRI, PAN, PRD. Va a ser... Oye, y eso en términos de partido por partido, lo puede lanzar hasta el quinto o sexto lugar al PRD ahí, porque el Movimiento Ciudadano evidentemente va a sacar más. Entonces, eso es un caso a estudiar. Es un caso a estudiar en ese. Pero bueno, a ver, me quiero regresar a la lista de los pluris de Morena, Alfonso. vamos a terminar un punto en esto porque creo que ahorita vamos para las listas, pero analizado esto, vamos hacia una, fíjate, contrario a lo que se piensa, yo creo que vamos a un congreso, regresando antes de entrar a los nombres de las listas, vamos a un congreso, a mi juicio, más equilibrado que el que se ha tenido en este momento. Varios de los diputados hoy contendientes, quizás no regresen, Esa es una abuela porque vamos a una conformación de un Congreso mucho más equilibrado donde Morena indudablemente no tendrá las mayorías que contó en el periodo anterior, según lo que están reflejando en este momento las encuestas, ¿no? Mira. Como dices tú, falta saber qué lesionados se dan en el partido y cómo se dan, ¿no? Pero esos son los preliminares y estos son los números con los que vamos a arrancar. Claro, y el asunto es que solamente escuchamos los gritos sombrerazos que hay en el vestidor, pero no tenemos una cámara para saber qué es exactamente lo que está pasando. Pero a ver, mira. Así es. Karina Labastida, o sea, inicia con mujer la lista. Así es. Ya dijimos que ella, creo yo que se lo ha ganado bien y va a quedar ahí, ¿no? Eso ya hablamos de ella. Pero aquí vale la pena hablar de Maurilio Hernández, que ella es el brazo derecho, dijéramos, del coordinador. Ese amigo va a una de mayoría en Tultitlán. Eso es interesante. Bueno, en el lugar número 2, Abraham Sarone, que es un cuate de los maestros del sindicato de... ¿Cómo sindicato de maestros? El sindicato de maestros, que me aparenta a mí una apuesta importante e interesante. Luego viene Luz María Hernández Bermúdez como tercero, que es mujer también, que es un tema también ver qué va a pasar con tantas mujeres y con pocos hombres o muchas mujeres, muchos hombres, eso es un tema también interesante. E Isaac Montoya, que viene, digamos, de la cúpula del partido. La cúpula morenista mexiquense. Oye, sí. Haz esta reflexión, tú acabas de hacer una reflexión muy importante. Si tú ves las listas de PAN, de PRI, de PRD, de Morena, de PT, todas son encabezadas por una mujer. Todas. Y esto va a llevar a una reflexión un poquito más interesante hacia adelante. Nos estamos encaminando a legislaturas donde los hombres sean minoría en el Congreso. Este es un tema fundamental por cómo están configuradas en este momento las propuestas de los propios partidos, ¿no? Y es que habrá que decir, habrá que preguntarnos, los dirigentes los candidatos del PAN que van a quedar, ya hablábamos de dos personas particularmente ahí, de Enrique Vargas y Víctor Hugo Sondón, pero también hablamos del PRI, de la gente que viene del gobierno del Estado ahí en las listas. Es decir, yo le pregunto a quien nos escucha, ¿la capacidad de un líder político como ellos es la misma frente a un
rival hombre o un personaje hombre diputado, es la misma, se discute, se analiza, se debate y se acuerda de la misma manera frente a un coordinador varón o una coordinadora mujer. Yo me resolvería, no es tanto ese tema, porque en tu experiencia, en la mía, hemos visto coordinadoras mujeres en los partidos. Bueno, por lo menos así se dice, ¿no? Yo creo que no es tanto el tema. Yo creo que el problema se va a presentar de otra manera. Y créemelo, y lo vamos a discutir dentro de 90 días y lo vamos a discutir en serio. Finalmente se habrá perdido el sentido no de la equidad, no de la proporcionalidad, y pasemos a tener cámaras y legislaturas donde la proporcionalidad haga que existan menos hombres que mujeres por la manera en cómo fue configurada la legislación, y lo dejo de ese tamaño, pero es una reflexión que se viene y se viene en serio. Por eso mismo es que yo hago el comentario que hice previamente. Es decir, la dinámica política de toda la vida ha sido varonil, digamos, ¿no? Y tú comentabas hace, creo que en dos programas o tres, hicimos un análisis de qué era un operador político, ¿te acuerdas, no? Así es. Una de las cosas que se dijo y que compartimos era que una de las formas de un buen operador, pues es ir a las reuniones, echarse el cafecito, echarse el trago si fuera el caso para arreglar 2, 3 broncas. No es lo mismo una mesa en un bar a lo mejor o en un restaurante donde haya 5 coordinadores masculinos que donde haya 3 mujeres y 2 hombres. A esos 2 hombres les va a costar más trabajo, aunque digamos que no. Aunque digamos, les va a costar más trabajo. Totalmente. Porque totalmente. Además, porque espérame, nada más, las mujeres lo han trabajado, querámoslo o no, lo han trabajado en toda su vida, luchando internamente a lo mejor o en la misma cámara contra, no luchando contra, sino enfrentándose a una realidad que es el masculino. Y los hombres no están acostumbrados en su vida política a que eso pase. Así es, pero fíjate, Lionel, que esto que acabas de señalar es muy cierto. Yo, primero vamos a ver cómo se conforman cómo los hombres puedan adquirir mayor capacidad de negociación o no, y hablando no desde un tema de hombres por ser hombres, sino de un tema que se discutió hace mucho tiempo, y era si las cuotas no acabarían por arrollar las proporcionalidades y las equidades, ¿no? Y lo que estamos viendo en este momento es que parece ser que las cuotas van a destruir las proporcionalidades. Lo dejo de ese tamaño, es un motivo de reflexión fundamental y que los partidos poco han reflexionado en este momento. Claro. Y también se confirma con este dato de Luz María Hernández, que es la dirigente, digamos, provisional del de Morena, pues que las élites ganan y ganaron, ¿no? Y te voy a poner ahora la lista del Verde, donde casualmente está José Alberto Cotonlec, que es el dirigente estatal del Verde. Así es. Y que es diputado por el Verde. Y además Claudia Desire Morales, que también ya venía pluri de la legislatura anterior, y María Luisa Mendoza Mondragón, ¿no? Mondragón. O sea, venía esta Morales Robledo venía en la lista y hubo una bronca, te acordarás, y no, que si entraba, que no entraba por la pluri, bla, bla, bla. Entonces, este señor José Alberto Cotonlec, que es el que ha estado moviendo el pandero, pues no fue de gratis, ¿va? No fue por amor a los árboles y a los ríos. Ya le dieron de nueva cuenta la diputación local. Oye, ¿te acuerdas que fue una discusión cuando fue en la legislatura pasada este mismo personaje? Claro, por eso digo. Entonces,
Claro que este es un premio a su trabajo, a su esfuerzo partidista, y ve cómo está conformada, ¿no? Tenemos ahí verdaderamente un grupo interesante en el Verde, ¿no? Donde los personajes surgen con unas trayectorias bastante curiosas, ¿no? No sé cómo lo interpretes tú, pero el Verde se ha tratado de, en el caso del Estado de México, de irse configurando como una fuerza totalmente independiente, aunque los datos en encuestas reales no le dan esa fuerza que debería de tener. A ver, ¿cómo explicas que el Verde lanza en la capital del estado a un expriista, el diputado José Luis Velasco? A ver, te lo platico de esta manera. A ver. José Luis Velasco no es un expriista, es un miembro de la familia priista por excelencia, no es cualquiera. Digo, expriista en términos de los emblemas, no es cualquier priista, no, pero miembro de la familia. Él es nieto de un exsecretario de gobierno, sobrino de un exsecretario de gobierno. Es decir, José Luis viene del más rancio abolengo del priismo. Entonces ahora explícamelo. ¿Por qué el Verde lo lanza él? Si el gobierno del estado se supone que no quiere perder posiciones, le da un espacio, ese le va a quitar votos al candidato del PRI, ¿no? ¿O le va a quitar votos a Juan Rodolfo? No creo. No Juan Rodolfo, pero hacia el PRI, yo pienso. Y es que son dos mancuernas. Ve a José Luis Velasco Lino, pero toda la vida se paga, Leonel, toda la vida se paga. Los Velasco Lino también participaron fuertemente dentro de la estructura del PAN. Por eso entonces. Rosario Velasco, fíjate, Rosario Velasco fue suplente de un personaje que tú conoces que se llama Juan Carlos Núñez. Exalcalde de Toluca. Sí, y cuando lanzó su candidatura, ella era su suplente diputada y Juan Carlos nunca quiso pedir licencia. ¿Por qué será? Y eso orilló, no sé, pero eso orilló a que las cosas fueran por otro lado. No estoy hablando de gente mala, estoy hablando de gente que en alguna forma yo puedo decir que son gente de más principios, más eso, pero que vienen del más tradicional comportamiento de las élites priistas, ¿no? Ese es el tema, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo José Luis Velasco, que viene siendo candidato del Verde, y cómo Eduardo Monroy viene siendo candidato del Verde? ¿Cómo, es decir, cómo estas élites priistas acaban dentro del PRI, dentro del Verde, abandonando la casa, ¿no? Esa es la pregunta fundamental. Y ahí es donde la pregunta vuelve a nacer. ¿El gobernador es alguien presente en el Estado o no lo es? Es que cada que hablamos nos surge la duda, ¿no? Y yo pregunto, ¿para qué le alcanza a este candidato del Verde ahí? Para nada. ¿Meter un regidor? Yo creo que ni eso, ¿sí? No les alcanza. Y te voy a dar otro dato. Acuérdate que la legislación cambió. Exacto, por eso mismo. Y con el cambio de la legislación, aparte de la reducción de regidores, acuérdate que hay posibilidad de meter regidores independientes. El pastel se hace chiquito y más disputable.
Bueno, Y entonces, esto, entonces, ¿cómo entiendes esos movimientos? O sea, ¿compiten nomás para fregar al prójimo o qué? no, yo creo que no. Yo creo que en el caso del PRI no ha acabado de resolver su pleito interno. Todavía hay grupos que están liderados por diferentes facciones. Yo te daba un ejemplo la vez pasada y te diría gente del grupo Atlacomulco, gente del grupo de Valle de México, Ujú. gente de liderazgos muy importantes en algunas zonas del estado que no necesariamente estaban ligados al gobierno de Del Mazo y que Del Mazo abandonó a su suerte. Y hoy, esto del abandono es real. Yo no sé si el gobernador Del Mazo existe, pero independientemente de su existencia o no, hay abandono de esos liderazgos y esos liderazgos son los que hoy están siendo cooptados por otras fuerzas. A Y ver, lo mismo sucede en el Valle de Toluca y sucede en el Valle de México. pero no es un poco contradictorio esto que acabo de decir con tu tesis, que yo he compartido siempre de que, pues que el gobierno del Estado, el PRI, el Atlacomulco Power, pues no son niños en este tema, ¿no? Son profesionales. Pues yo sigo pensando que son profesionales, pero parece ser que el gobernador no lo es, ¿De plano? de plano, Entonces de plano. eso significa que ya está todo arreglado o qué? Pues mira, yo no sé si ya esté todo arreglado. Lo que sí puedo decirte es, como lo hemos comentado durante estas pláticas, estas charlas, que la situación del 2021 son los preparativos hacia la batalla del 2023. Y esto es evidente, es evidente. Lo que no se ve es un fortalecimiento. Yo no te diría del gobernador, porque ya he dicho que no. Sí veo a tres operadores fundamentales que son del grupo Atlacomulco trabajando a toda máquina. El matrimonio Nemer Monroy está moviéndose y se está moviendo en el estado y en las zonas donde el gobierno del estado tiene mayores posibilidades, que son hacia las zonas rurales. Ahí todavía el gobierno del estado tiene un enorme pastel, las encuestas lo vuelven a demostrar. Hay todavía un gran peso del priismo sobre esto, y yo creo que a eso es a lo que están apostando, a este grueso de municipios, que habrá que recordarlo de nuevo, Lionel. Estos municipios políticamente en el Congreso están sobre representados. Sí, claro. Y no ha habido poder humano que cambie esa sobrerepresentación. Y yo lo expresaría también de otra manera: Morena no está trabajando en esas zonas. Y eso es lo que nosotros no estamos viendo. Claro, pero es que Morena confía, como dice el mismo Maurilio en estos días, bueno, hoy, que van a arrasar, ¿no? Entonces creen que con lo que tienen en la zona del Valle de México y lo que saquen en otros lados, pues ya es más que suficiente para vía pluris ya tener una mayoría. Creo yo que están pecando de soberbia. Creo yo que en un planteamiento sereno deben de pensar que acá en la zona del Valle de México no van a ganar lo que ganaron y que en la zona de Toluca no creo que tampoco ganen todo lo que ganaron, ¿no? Porque esta vez pues ya se juegan, pues es matar o morir en vísperas de la gubernatura y creo que el PRI, como lo has dicho, va a estar fuerte. Por ejemplo, Tlalnepantla, ¿no? Yo creo que el PRI tiene una muy buena posibilidad, ¿no? De hacer algún efecto positivo para ellos, ¿no? Con Tony de candidato, ¿no? En fin,
Creo yo que están haciendo cuentas demasiado alegres los de Morena, pero en fin, todo sí que es su bronca, ¿no? Así es. Yo nada más puntualizaría así, están haciendo cuentas alegres y aunque yo expresaba hace un momentito cómo está esta masa de votos, qué es lo que les puede ayudar, los términos generales indican que aunque puedan tener una buena representación, eso no significa que arrasen ni cargos completos, ni legislaturas completas, mucho menos representaciones políticas absolutas. Yo creo que esto les falta mucho todavía. Claro. Y ahí se equivoca Mauricio de pe a pa. Sí, claro. Pueden estar en el papel de intentar animar a la gente para disminuir el problema que tuvieron de todos los que se enojaron de, pues que no les tocó el cargo, ¿no? Porque son miles y miles de gente que se apuntaron pensando que la tómbola les iba a favorecer y pues no, ¿cómo se llama? No le, no le favoreció, No ¿no? les alcanzó. No, Oye, mira, el tema de Ricardo Moreno es un tema interesante porque Ricardo Moreno no era solo el suplente de Higinio. De hecho, la temporada en que Higinio se dedicó a tratar de reconstruir el Estado, ¿te acuerdas? Fue Ricardo el que se fue al Senado. Y cuando regresa, ¿qué tan fuerte podría ser la presión de Higinio que lo vuelven a reintegrar a la Secretaría de Gobierno del municipio de Toluca? Y recordemos que Ricardo venía de ser el representante del partido también en el Estado. No estamos hablando de un personaje de trayectoria menor en el Estado. Y sin embargo, a la luz de lo que está sucediendo en este momento, podrían cambiar muchas cosas, porque yo te voy a asegurar que va a haber muchos pleitos al interior del Tribunal Electoral en los próximos días. Pero a la luz de lo que hoy tenemos, así como dijo mi amigo Lionel, bueno, estamos empezando el partido, no sabemos cuántos lesionados vamos a tener, pero a la luz de las alineaciones de hoy, es de los excluidos. Claro. Oye, a ver, pero me perdí de la pista. ¿En qué terminó las propuestas de Morena en Toluca, de diputados? Híjole. Me perdí, fíjate, porque todo el conflicto se fue sobre el lado de Juan Rodolfo, pero Ricardo no logró colocar ni siquiera a sus cuates, ¿no? Bueno, un poco la pregunta era por esa, porque finalmente se lo desbancaron, ¿no? Así es. Finalmente. Y a pesar del paro que armó y todo, y que bloqueó las instalaciones aquí en la ciudad de Toluca, no avanzó. Sí, claro. Entonces, pues es un golpe, digamos, político fue duro contra él. Pero en fin, estos son los temas de la elección interna del PR de Morena. Y así está. Oye, yo nada más quiero regresar rápido, ya si quieres para finalizar, salvo tu mejor opinión, sobre el tema de la UAM, de lo que habíamos hablado, del tema del género, pero que hoy se ha complicado más, o bueno, no complicado, se le han metido más elementos al tema, ¿no? Es decir, hemos dicho hace tiempo que una de las agendas de los candidatos a la rectoría era, sí, la parte académica, sí, la parte de financiera, etcétera, pero era esta parte del tema de las mujeres y el tema de la violencia contra las mujeres. De hecho, también es curioso que hace unas semanas se supo por ahí que en las instancias universitarias se buscaba, ¿cómo le llaman esto? Comprometer más estudiantes para los comités de género que le llaman en la UEM. Y muy chistoso, bueno, perdona por la palabra, no muy chistoso, muy interesante, muy paradójico, digo yo, es que no lograron alcanzar la gente que se apuntara, ¿no? Y tuvieron que extender los periodos.
cuando este tema es un tema que ha estado latente y que ahora esta última semana pues terminó más público por el problema de la maestra golpeada por un tipejo ahí en plena clase. Pero el tema del género, la violencia, está presente en la UAM. No se sale de ahí. El tema está ahí, está totalmente metido ahí. Y vuelvo a decir, el tema de la definición del rector está gravitando sobre este mismo tema. Yo creo que tú acabas de decir algo muy claro. De repente, los comités de género en la universidad no tuvieron ni la respuesta, ni la eficacia política que representaba toda la defensa de esta perspectiva de género en la universidad, lo cual te hace sentir que al interior de la universidad existe un enorme desequilibrio entre lo que la dirección de la universidad se está planteando como un proyecto y lo que está sucediendo realmente en la vida institucional y académica de la propia universidad, que no está respondiendo a eso. Fíjate, un detalle, no está respondiendo porque aparte no les da. Hace 3 días, las feministas, estas radicales que tomaron la ciudad de Toluca y quisieron hacer sus grandes escándalos y fueron a amenazar a la Cámara de Diputados y luego a la Secretaría de la Mujer y hicieron eso, te va a dar la percepción del hecho. No eran más de 40 mujeres. Eso te está demostrando que por lo menos en la ciudad de Toluca, con una universidad apostada sobre el tema de género, no les da para sacar a la calle a esta gente, y lo que saca la gente no les alcanza para contrarrestar. Ese es el tema que está, y eso es lo que va a gravitar al final en la elección de la universidad, que ya no nos falta mucho, ¿eh? Es que termina, no, ya está el camino final. Es que termina siendo un tema de demasiado eco, demasiadas matracas, y parece ser que si cuando tú escuchas matracas, silbados, silbidos, música a todo volumen en la casa de un lado, pues tú crees que hay a lo mejor 100 en la pachanga, ¿no? Pero resulta que pues eran 3, el señor de la matraca, el señor del sonido y el otro que hacía relajo, gritaba, y luego termina pasando esto, ¿no? Termina pasando como por ejemplo en el tema del aborto, digamos, ¿no? Que es que hay tantas mujeres agredidas, y luego ya te pones a ver el tema y dices, pues ahí, creo que en todo el país creo que hay 5 que tienen una pena por haber abortado, ¿no? Sí, pero fíjate, el tema sigue siendo exactamente el que acabas de comentar. Y yo te lo diría desde Los Ángeles. Hace mes y medio, en la ciudad de Toluca, el Frente por la Familia sacó para pedir garantías para la familia, porque ese es otro tema que el Estado no tiene y yo te lo marcaría. El gobierno del Estado no tiene una política definida para las familias. Tiene políticas definidas para ayudar a las madres solteras, tiene políticas definidas para el caso de violencia de género, y tiene algunas políticas definidas. Políticas definidas para la familia no las tiene el gobierno del Estado. Bueno, tampoco el gobierno de la República, ¿no? Pero el gobierno del Estado, en el caso de nosotros, no tiene una sola disposición a favor de las familias. Y sin embargo, el tema es que lo que está logrando movilización, y tú lo podrás ver en Toluca, en Metepec, en Nesa, en Naucalpan, son las familias las que se están movilizando. Y esto los partidos deberían de reflexionarlo
porque no han tomado ni siquiera en cuenta esto. Fíjate, dicen las encuestas que a la gente lo que más les interesa las propuestas. Yo digo que es una buena ilusión. A la gente le interesa saber quién carambas es el fulano que está enfrente, ¿no? Pero en términos reales, el tema es, no existen políticas públicas en favor de las familias, y las políticas que han alentado en términos de género están demostrando que tienen un gran hueco de respaldo en la base de la sociedad. Sí, habrá que recordar que bueno, la elección de gobernador, el Frente de la Familia le creyó a Alfredo del Mazo. Incluso su dirigente estatal aparecía con él y decía que ya le había firmado y casi ya se resolvió porque Del Mazo es pro vida y que Del Mazo es por las familias. Se fueron con la gente nacional. Exactamente, se la creyó ilusamente, ¿no? Ilusamente. Y hoy el resultado pues, es de que era tole con el dedo y lo único que sirvió fue pues, para jalar votos para él, ¿no? La realidad es que las feministas o quien hace más ruido logra impacto mediático, pero no necesariamente el impacto mediático es un impacto social y de respaldo. Sin embargo, logra prender o levantar a activistas que en el caso, digamos, en el polo de la agenda pro familia, luego cuesta mucho trabajo encontrar activistas, no en la masa de una manifestación, sino ya activistas en lo particular. Y esa creo yo que es la gran diferencia. Sin tener respaldo social, sí tienen activistas, y los otros que tienen respaldo social no tienen activistas. Y los pocos activistas que hay le creen a Del Mazo. Pero yo creo que está cambiando, ¿eh? Yo creo que está cambiando porque la agresión sobre la familia ha sido mucho más fuerte en estos tiempos, y hay tres elementos que tú acabas de señalar. El Estado de México no es un estado cualquiera, habría que decirlo con claridad. Es uno de los estados con mejor índice de desarrollo humano y tiene ciudades muy bien posicionadas en términos de desarrollo humano. Y esto, en términos de desarrollo humano, tiene sociedades más preparadas, vamos a decir, desde el punto de vista educativo, que no se puede despreciar, pero el índice de desarrollo humano del Estado de México anda por el punto 831, 832, más o menos. Ese es el que no es bajo, es de los más altos que hay. Y sin embargo, en términos de apreciación de políticas dirigidas a sustentar el desarrollo humano, le ha fallado mucho al gobierno del Estado, como le ha fallado mucho a los gobiernos municipales en ese sentido, ¿no? No sé cómo lo estoy viendo. Me parece bien, nada más que ahora sí que mientras platicabas esto yo estaba reflexionando. Hay temas que ambos extremos los unen, pero los dirigencias o los que encabezan tienen una argumentación tan radical contra la otra cabeza que ni siquiera se les pasa por su mente que tienen problemas comunes. Una feminazi no se va a poder nunca poner a dialogar con un pro familia porque pues no se llevan, ¿no? Digamos, ¿no? Así es. Por términos ideológicos. Sin embargo, hay temas que les son comunes. Es decir, una muchacha que es violentada en el salón de clases, por decir algo, o en el autobús, no solamente le afecta a la mujer y a las mujeres, o a las amigas de esa muchacha, le afecta y gravemente a esa familia donde vive esa muchacha. Cuando llega a su casa y le platica a la mamá, al papá, al hermano, al sobrino, al primo, pues la familia misma dice, oye, esto está mal. Entonces hay puntos, por ejemplo, el tema de la agresión a la mujer, que son puntos que debieran ser hasta comunes. Yo, que me interesa tanto la familia, me interesa la agresión a la muchacha en lo individual, porque además forma parte de una familia. Sin embargo, como todo el diálogo, por lo menos mediático, es entre
liderazgo ideológico de un lado y liderazgo ideológico del otro, se pierden muchas posibilidades de ayudar a gente, como esa muchacha hipotética que estoy yo diciendo que fue violentada en un salón o en un transporte público. Fíjate, Leonel, que tienes razón, pero te diría que hay puntos de acuerdo mucho más sensibles que desgraciadamente la ideologización de estos grupos a veces no alcanza a percibir. Pero miren, en el caso de la mujer, yo te diría que hay algunos temas que son fundamentales para la mujer. Fíjate, el tema de salud reproductiva. No es el tema de anticonceptivos, sino el tema de la salud reproductiva de la mujer, que por sus propias características humanas afecta toda la esencia de su propia naturaleza. Y no hay políticas destinadas a atender esto. El tema fundamental de la educación. No hay políticas orientadas a este tema desde el punto de vista de defender y sostener este aspecto tan importante como la formación de la mujer, no en las ciudades plenamente desarrolladas, sino platicábamos hace un rato de lo que sucede en el campo, de lo que sucede en las áreas rurales del estado, que aunque nosotros no lo creamos, son bastante más extensas y bastante más sensibles a estos daños. El tema de los apoyos para que las familias que están en estas zonas no eviten la explotación de la mujer, porque, te lo quiero decir, hay lugares donde son explotadas absolutamente, y en estas áreas, y no hay políticas, ni los políticos se han orientado a defender esto. Fíjate, esta es la ideologización del género que han descuidado los aspectos más fundamentales en términos de beneficio a las mujeres. Yo creo que es un tema... Es un tema importante que debiera de ser atendido por la legislatura principalmente, bueno, obviamente el gobierno del Estado, por la legislatura, pero decía yo, sin esta radicalización, porque cuando llegas y planteas un tema de mujer, un lado se va al A y el otro lado se va a la Z, y la pobre mujer de veras, pues se queda sin una respuesta. Está, por ejemplo, el tema de las adopciones, está el tema de las madres solteras, el bla, 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 bla. O sea, este tema de decir que el tema de mujer o de género es transversal, no necesariamente está mal. Está mal cuando es radical solamente hacia un lado. Yo no tengo problema porque el tema de la mujer se discuta cuando se vea la reforma laboral. Pues por supuesto que hay que atender ese tema. Pero ambas partes se van luego a los extremos y lo único que provocan es choques mediáticos, pero en los hechos no le beneficia a nada. Pero bueno, es una materia pendiente para la legislatura local próxima y que será importante para la definición política del futuro del Estado de México. Yo creo que este tema, así como lo hemos platicado en este momento, está fuera de las agendas de los partidos en esta contienda electoral. Y mientras este tema esté fuera de la agenda de los partidos en esta contienda electoral, vamos a seguir viendo la misma perspectiva. Y esta es una aseveración. Si los partidos entendieran esto, creo que sí le podrían dar un giro al sentido de las elecciones. Si supieran a protestar. Y tú lo acabas de decir, porque hay dos cuestiones fundamentales. En los extremos de las posiciones de un lado y de otro, en el caso de la mujer, mucho el pleito está en el respeto y la promoción de su dignidad. Sí, claro. Es un tema que al no tomarlo, está golpeando, ¿no? En fin. Bueno, pero ahí vamos. Es un tema que hay que seguirle la pista y habrá que pues intentar en la medida de las posibilidades hacer que las opciones, las posturas flexibilicen un poco y permitan
encuentros legislativos o del Poder Ejecutivo que le vayan dando beneficios concretos a la gente más allá del conflicto por las 8 columnas, ¿no? Porque luego pareciera que es nada más un pleito por sacar las 8 columnas o el mejor Twitter, pero nada de nada en la realidad, ¿no? Oye, bueno, sus excepciones. para nuestro tema de programa, para nuestro tema de charla, el análisis político lo único que nos está diciendo es hay un descuido en los partidos y hay un descuido en el gobierno sobre la agenda a favor de la promoción de la dignidad de las mujeres. Este es un tema que está fallando desde el punto de vista de la propuesta en las actuales campañas electorales, las que ya, aunque van a iniciar, ya iniciaron. Ese es el tema. Sí, claro. No, y habrá que revisar también, habrá que revisar un análisis que sería, creo yo, más o menos fácil, es saber, municipios que han tenido mujeres gobernando, ¿no? Municipios que han tenido varones gobernando. ¿El hecho de tener una mujer gobernante ya le hace mejor la vida a las mujeres del lugar? Yo sinceramente creo que no. ¿No? Yo no creo, ¿eh? No les ha ido mejor, les ha ido peor. Bueno, por eso, entonces, por eso digo, porque esa agenda de que gana espacios mediáticos en los partidos es que las mujeres necesitamos más espacios para que le vaya bien a las mujeres o más espacios para que le vaya bien al grupo de la élite femenina política de cada partido o grupo de interés. Así es. Entonces, así es, pero no hemos luchado por eso, ¿eh? Hay que revisarlo y hay que plantearlo y en la medida de lo posible va a atenderlo. Muy bien, ¿qué se queda ya para terminar? ¿Qué más se queda en la lista? No, mira, yo creo que se quedan en el tintero, ya lo acabamos de anotar. La resolución de la universidad viene en los próximos días. Ese es un tema fundamental. Viene el fin del conflicto en los tribunales electorales. Te vuelvo a decir, vamos a tener conflictos en los tribunales electorales en estos días. Y finalmente vamos a tomar en cuenta varias impugnaciones que hay al interior del Instituto Electoral sobre los excesos que han cometido nuestros insignes representantes políticos o aspirantes a hacerlo, ¿no? Entonces está todo el caso de presidentes municipales que van a recompetir y que han pedido sustraer recursos de las arcas municipales, ¿no? Hay temas para la semana que entra fundamentales. Sí, claro. Yo creo que hay un tema que ya lo hemos esbozado, pero luego también termina de ganarnos la parte política más, ¿cómo llamamos? Más gruesa o más mediática también, ¿no? Que es el tema de los servicios públicos, ¿no? Hay lugares donde alcaldes van, alcaldes vienen, el gobierno está bien, y los problemas se hacen más grandes. Por ejemplo, el tema del agua, ¿no? La escasez del agua en un lado, el tema de la falta de la calidad del agua en otro lado, ¿no? El mantenimiento a los, pues a toda la infraestructura urbana que hay en los municipios, que luego para andar en la grilla, pues nadie la atiende, pero son los problemas que a la gente le pegan. Entonces yo creo que hay que hablar de esa importancia de los servicios públicos, que finalmente es lo que todos los días sucede o no sucede, ¿no? Ahí te recogen la basura, no te la recogen, tienes agua o no tienes agua, tienes luz o no tienes luz, con todo lo que esto implica, la pérdida de uno u otro, ¿no? Oye, y otro tema que no tarda en explotarnos fue cuando el señor presidente de la República, ante el problema de Santa Lucía, ordenó que se indemnizaran las tierras que debían de indemnizarse para poder hacer la construcción del aeropuerto. ¿Y qué te parece que no pagaron? Que los declaró el señor secretario lotes baldíos y sujetos a la propiedad de la nación, y hoy el ejército tiene un conflicto enorme porque ocupó esas zonas, se metió a construirlas, ahora tiene amparos, el abuso militar. Este tema va a tronar en la campaña.
Así es, porque afecta a la población y luego, insisto, por andar en la agenda de las 8 columnas, se pierden estos temas que son finalmente más importantes. Muy bien. Así es. Órale. Pues ahí le dejamos. Muchas gracias a todos los que nos puedan escuchar y ver. Estamos para servirles para la próxima aquí en las charlas mexiquenses. Gracias, Alfonso. Órale, Lionel, buenas noches a todos.